Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, por favor, un momentillo que estamos empezando. Bueno, buenas tardes. Supongo que me estáis escuchando los cuatro que estáis en vuestra casa. Aquí estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, hoy Koldo nos va a hablar del origen de la vida. Ahora le voy a pasar la palabra, pero antes quiero recordaros que yo lo dejo. Entonces, estoy esperando que haya un voluntario. Si no, nos quedan dos reuniones. Bueno, nos quedan tres. Esta de Koldo, y luego queda una mía, que es luego es hablar sobre el origen hablar de la evolución de la Tierra y sus interacciones con la vida, interacciones recíprocas. Luego nos hablará Mariano de exoplanetas y los métodos de detección, y ahí se acaba el programa. Hay luego la posibilidad de que yo haga un resumen de lo que se ha encontrado hasta ahora, y ahí termina la historia. Así que si hay algún voluntario, pues que haga el relevo. Empezamos a hacer nuevas charlas, y si no, pues lo dejamos, y esperamos a que empiece a dar resultado lo que nos contó el otro día nuestro compañero, de que empiecen a funcionar la búsqueda de la búsqueda de los análisis de las atmósferas de los planetas. Y si no, pues nada, lo suspendemos y ya está. Yo pienso dar algunas charlas aquí en las reuniones de los martes, si Pepe Prieto está conforme, para mantener un poco el espíritu de la astrobiología, que no se pierda. Ahora la verdad es que vamos a pasar una temporada sin novedades, porque todo lo de los la búsqueda de atmósferas, los análisis de atmósferas, que es lo que tendremos en el futuro como relevante, pues no va a empezar hasta dentro de 2 o 3 años a tener datos. Así que bueno, bueno, no sé si animar a alguien a que lo coja, porque la verdad es que no va a haber mucho de qué hablar, pero bueno, que la astrobiología seguirá viva. Así que, sin más, le paso la palabra a Koldo, que va a hablarnos hoy del origen de la vida. Bueno, ¿me se oye bien? ¿Me se nota? ¿Me se escucha? Bueno, vamos a ver. Una pequeña liada que me metió Manuel. Sí, al revés. Muchas gracias. Y yo casi me enteré, pues eso, el mes que pasado, pero me tocaba hacerlo, así que bueno, he hecho algo. Como he tenido poco tiempo, posiblemente no os he hecho un rollo de 3 horas. Estaba anunciada desde hace mucho tiempo, lo que pasa es que está olvidado. Vamos a ver, el Alzheimer es lo que tiene, tiene sus ventajas, claro, pero no hubo manera de que colara. Bueno, vamos a ver. El origen de la vida. La cuestión, hombre, la cuestión es ¿en la Tierra o dónde? Eso es una de las primeras cosas que hay que plantearse. ¿Dónde nació la vida? Que nació, parece ser, hoy por hoy, pues parece ser que aquí estamos unos cuantos que creemos que estamos vivos, y en el resto del mundo hay un montón de gente que piensa lo mismo. Y aparte de los que les da por pensar, pues la vida, lo cierto es que es una cosa bastante generalizada, por lo menos en este planeta. La pregunta, bueno, pues en origen de la vida en la Tierra, yo lo he puesto como pregunta porque es otra cosa que tampoco se sabe. Se sabe que aquí la hay, pero dónde nació o por qué es una cosa de la que no se sabe gran cosa. Se sabe mucho, pero en el fondo eso, como pasó hace ya bastante tiempo, pues probablemente se nos ha pasado y no lo sabemos con seguridad. Sobre la vida, pues habría que hacerse unas cuantas preguntas, definiciones y similares. Lo primero, que es la definición de vida, luego de qué está compuesta la vida,
Si hay distintos tipos de vida, cuáles son más o menos, por lo menos en plan genérico o en plan de grupos que sean perfectamente diferenciables y diferenciados. Luego, si ha habido otros tipos de vida, si lo sabemos reconocer la vida, parece que esto nos da la sensación de que es muy fácil. Sin embargo, hay montones de casos donde no se ha encontrado la vida que en realidad estaba creando algún problema y que se ha tardado muchísimo en ello. Y luego, lo que sí sabemos es que parece ser que la vida ha sufrido una evolución en el espacio, empezaría muy poquito y al final ha acabado llenándolo todo, y en el tiempo. Bueno, pues tenemos hasta historia, con lo cual significa que ha habido una vida que ha ido transmitiéndose. Y luego, el problema es el nacimiento. Ese es el gran problema, y eso es sobre lo que cada vez sabemos algo más, pero en general sabemos muy poco. De todo lo demás es bastante fácil porque podemos tratar de hacer experimentos, estudios o algo parecido. Pero del nacimiento, pues la verdad es que mientras no la aprendamos a nacer, no sabemos cómo nace. Uy, ya me lo he cargado. Perdona, Coldo, comparte pantalla, que no estás compartiendo la pantalla. Ah, vale, gracias. Pues yo creía que sí. Así que está claro que era que no. No. Espera. A ver si reempiezo. Gracias, Jaime. Vamos a ver. A ver. Y aquí, a ver dónde está en pase. Vale. Bueno, a lo que íbamos. No, sigue sin estar compartida, perdona. No, sin estar con... Sí, ahí abajo en la barra de derecha, derecha. Ahí. Dale encima de la azul. Y pincha en... Y ahí abajo. Ah, sí, vale. Ahí. Y ahora... Ah. No, y a la derecha. A la derecha. Esta. Sí, estás compartiendo pantalla. Ahora se ve, solo hay que maximizarla. Ya está. Vale, gracias, Jaime. Nada, perfecto ya. Bueno. Lo primero, saber qué es la vida. La vida es un sistema que tiene una serie de capacidades. Tiene que saber mantener la diferenciación respecto del exterior. La vida es lo que hay en el interior y lo del exterior es otras cosas. Puede ser también vida o puede ser no vida. Pero la vida normalmente se las arregla para diferenciarse. Otra característica que tiene que tener es durar un tiempo, mucho o poco. Las células elementales suelen decir que son eternas, porque se reproducen y no tienen problemas, mientras que cuando se agrupan y se forman estructuras complejas celulares, lo cierto es que cada célula se suele diferenciar y al final acaban teniendo bastantes problemas y con el tiempo desaparecen sin ayuda de nadie. No se las tienen que comer, ya se mueren ellas solas. Luego, tiene que ser capaz de transmitirse en el tiempo. Algún sistema de reproducción, alguna manera de poder, a partir de una vida, inventar otras vidas. Transmitirse de algún modo. Poco o mucho dependerá de cada especie, pero tiene que poder transmitirse en el tiempo para poder seguir manteniéndose la vida. Tiene que haber algún control de todo lo anterior. No vale que se pueda reproducir, pero no sepa durar ni cosas de este tipo. Tiene que saber hacerlo todo. Y además tiene que hacerlo adecuadamente.
Y normalmente para todo eso se necesita energía. Todo eso significa algún trabajo y todos los trabajos normalmente tienen la costumbre de generar energía o de producir, o de consumir energía. Y luego todos los procesos, que van a ser procesos químicos, pues tendrán que realizarlos en alguna parte, en algún medio. En general, la química casi siempre se trata de reacciones, y las reacciones lo más fácil es que se produzcan en un medio, y el más habitual, y además con montones de propiedades extrañas pero que lo permiten, es el olvidadísimo agua. Todos saben que es necesario, pero casi nunca lo dicen. Otra cosa que sí se suele decir es que fue algo obligado, con tiempo y suficientes componentes. Esto ya desde Christian de Dieu, que dijo que la vida era algo obligatorio. Una vez que se daban las condiciones, todo el mundo lo ha aceptado, y por lo menos sabemos que en este caso ha sido verdad. Si en otros casos lo es o no lo es, no lo sabemos. En el caso que conocemos, lo cierto es que hay que aceptar que ha sido siempre verdad. La vida, como ya he dicho, normalmente necesita energía como cualquier otra máquina. Las máquinas, para funcionar, necesitan siempre una energía. Y en este caso es una máquina química, con unas propiedades particulares, pero no deja de ser una máquina química. ¿Puede haber otras posibilidades que pudiéramos considerar de algún modo vivas? Pues yo recuerdo hace ya mucho un libro de Arthur Clarke, o uno de los muchos cuentos que tiene, de que hablaba eso, de que en las profundidades del espacio pues había una serie de moléculas, una serie de entidades basadas en silicio y en germanio que vivían en el cero absoluto a una velocidad increíble de trabajo sobre ellas mismas, y que habían oído que allá en la lejanía había vida basada en temperaturas altísimas. Pero lo cierto es que aquí sabemos que esta es así, pero no tenemos ni puñetera idea de si es posible que haya otros tipos de vida basadas en otras cosas. Creemos que no, por lo que sabemos del silicio, pero nada más. Lo cierto es que de todas las condiciones que se tienen que cumplir, el poderse reproducir, el poderse transmitir, el consumir energía, todo esto son, cada una de las 1000 condiciones que normalmente se asocian a la vida, es muy casual. Puede que químicamente acaben siendo obligatorias el que se produzcan, pero lo cierto es que son muchas, y son que todas juntas a la vez y sin ningún problema. Lo cierto es que es una cosa bastante rara, por lo menos de origen. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es si de todas las propiedades se cumplen o no se cumplen todas, ¿cómo lo consideramos? Si se cumplen todas, decimos que es algo vivo. Si no se cumplen todas, ¿es vivo, no es vivo, es medio vivo? De los componentes básicos que asociamos generalmente a las células, que es el modelo elemental de vida, pues normalmente hay los 3 o 4 puntos que ya he dicho. Primero, aislamiento del exterior para poder establecer unas condiciones internas que se puedan mantener. Esto se hace por medio de una membrana, una pared, algún sistema de aislamiento exterior. Y ello tiene la ventaja que impide que las reacciones pues sencillamente se acaben diseminando y perdiendo y desapareciendo. Las reacciones, o sea, el metabolismo, son las reacciones que mantienen la vida. Y normalmente para todo esto se necesita un aporte energético de alguna manera. La forma del aporte energético es casi secundaria. Las plantas y las cianofíceas lo consiguen a partir de la luz ultravioleta del sol. La mayor parte de los otros elementos, sobre todo los animales, pues lo hacen consumiendo energía ya almacenada en moléculas. Y otra cosa que tiene que ocurrir es que no vale que la energía vaya o muy lenta o muy rápida. Si va muy lenta, pues se acabará agotando, y si va demasiado rápida, pues acaba siendo un fenómeno explosivo y degenera totalmente. El tercer punto que ya hemos visto es la reproducción, porque si no, sencillamente, si no se reproduce, cualquier condición que lo altere puede acabar con la vida. Y todo ello tiene que hacerse bajo un control razonablemente estricto para que no haya desmadres energéticos, para que la membrana no se abra cuando no debe, para que la reproducción sea cuando corresponde y que no haya reproducciones anómalas, que tampoco son nada recomendables. Uy, ya me he cargado esto.
Lo más fácil es la membrana. La membrana está compuesta siempre pues, por una serie de cadenas largas de carbonos unidas de alguna manera a un glicerol y a un grupo fosfato. El grupo fosfato, la ventaja que tiene es que es hidrófobo, con lo cual puede de alguna manera controlar el agua. Y los grupos no polares, que están al otro lado, pues sencillamente la ventaja que tienen los grupos no polares es que se adhieren ellos solos por puras leyes físicas de adhesión, sin necesidad de ningún aporte ni de ninguna operación para ello. El que haya dos modelos, pues indica que ha habido varios intentos. Las arqueas, como veis aquí perfectamente, se unen por un enlace éter y tienen las cadenas pues con algunas ramificaciones. Mientras que las bacterias y los eucariotas se unen por un enlace éster y las cadenas básicamente son largas. Pueden tener más o menos enlaces dobles, pero siguen siendo cadenas grasas razonablemente largas. Curiosamente, las bacterias y las eucariotas pues tienen una manera de hacer las cosas y las arqueas distintas, pero lo curioso es que las arqueas y las eucariotas tienen el mismo tipo de, digamos, ¿cómo se llama? Las bacterias y las eucariotas tienen el mismo modelo de membrana, mientras que las arqueas lo tienen distinto. Pero parece ser que las bacterias aparecieron al principio en la evolución de la vida y las arqueas y las bacterias y las arqueas y las eucariotas aparecieron en conjunto ellas dos y después cada una siguió su propio camino. Pese a lo cual, digamos, al ser tres ramas distintas y una de ellas pues común, resulta que tienen intercambiados las eucariotas respecto de las arqueas el modelo de grasa que tienen. El metabolismo. El metabolismo es el conjunto de reacciones a partir de los cuales la vida consume la energía y es capaz de realizar todas las funciones y todas las actividades. Estamos muy acostumbrados habitualmente a ver el ciclo de Krebs en una dirección y a partir de un poco de acetilo pues se acaba generando hidrógeno, ATP y expulsando CO2, que se suele considerar un producto tóxico. Pero todas las reacciones químicas en origen son bidireccionales y podría ocurrir que al comienzo de la vida tuviéramos el ciclo de Krebs inverso y a partir de CO2 que abundaba en la atmósfera y de otra serie de componentes acabarán generando acetilo y a partir del acetilo ya tenemos la posibilidad de ir alargando la cadena pues, por toda una serie de reacciones de beta oxidación. La reproducción es algo que ya hemos visto que es necesario para evitar que la vida se extinga sencillamente pues, por envejecimiento. Y tenemos aquí dos modelos. Tenemos el modelo de la mitosis y el modelo de la meiosis. La mitosis consiste en partirse en dos y la meiosis consiste en partirse a mitades genéticas. Y otra particularidad es que las células elementales en origen son inmortales. Una vez que aparecen, se van reproduciendo mientras puedan, siempre que no haya nada o que las intoxique o que se les acabe el alimento y sencillamente mueran por consunción. Mientras que las células diferenciadas, o sea, con complejidad, con distintos tipos celulares, con tejidos al fin y al cabo, pues las células diferenciadas, que son la mayoría de todas ellas, de nosotros, de los animales, de las plantas y de todo, digamos, se dividen por mitosis, pero se dividen una serie de veces y luego sencillamente ceden el testigo a quien les haya sucedido en el tiempo. Y la meiosis es la particularidad de las células gonadales que de los genes que normalmente van por parejas se las arregla el sistema para separar parejas y así se evita que al juntarse con otra célula gonadal se creen monstruos porque tenemos dos mitades, una digamos del macho y otra de la hembra y al final se juntan y se crea una célula similar a la originaria de la que partieron.
En cuanto a las células madre, se reproducen por mitosis y la ventaja que tienen las células madre es que siguen manteniendo la posibilidad de alguna manera de ser eternas, o por lo menos sempiternas. Una vez que han nacido, salvo que mueran con todo el organismo, pueden reproducirse tantas veces como quieran. Al revés que las células diferenciadas, que están programadas para tener 50, 100 o el número de veces que estén programadas para reproducirse, y luego sencillamente ya el sistema, la vida ha aprendido que las cosas demasiado estropeadas, y con el tiempo todos nos estropeamos, es mejor que desaparezcan y cedan el testigo. Todo esto tiene que hacerse siempre bajo control. El control es algo absoluto porque si no, la cosa se descontrola, como su nombre indica, y va a peor. Hay que controlar el tamaño celular. No vale que algo sea demasiado grande. Cuando algo es demasiado grande, lo más probable es que haya problemas para transmitir la energía de un lado para otro o para hacer las funciones que hagan falta. Hay que controlar la velocidad de las reacciones. Una reacción explosiva lo único que hace es romperlo todo. Hay que controlar la reproducción correcta. No vale que se haga sin ningún control. Ya hemos visto, por ejemplo, que en las pluricelulares es preciso el sistema de meiosis para poder, al juntarse, volver a generar una célula similar a la anterior. En las células, elementales no existe ese problema porque sencillamente son sempiternas. Una vez nacidas son para siempre. Y luego hay que controlar los tiempos de todo lo anterior. Por eso normalmente hay unos tiempos en los que se nace, se crece, se evoluciona, se reproduce y se muere. Todo, si no se hace en su tiempo, normalmente no suele estar bien hecho. Los tipos de vida que tenemos o que conocemos. Conocemos la actual, basada en carbono y algunos otros elementos. Por ahora no conocemos otras. Puede haber habido, digamos que conocemos este modelo, el modelo basado en células como las que conocemos de animales, de plantas o de lo que sea. ¿Ha podido haber otros intentos? Pues probablemente los ha habido y hayan desaparecido. O bien no han desaparecido, pero sencillamente son tan distintos de lo que nosotros conocemos que sencillamente no sabemos reconocerlos, o lo más probable que este modelo, que parece que es el que ha triunfado, pues hablando mal, se ha comido a los demás. Y sencillamente pues los otros han desaparecido en función de este, lo mismo que ocurre muchas veces, que un territorio lo invade una especie invasora y al final la especie original parece que es la que sobra. Ya también hemos visto que siempre se necesita aporte de energía, sea como sea. Las plantas son capaces de absorber la luz solar y a partir de ella generar glucosa, que en el fondo no es más que almacenar energía en una molécula. La manera más habitual que nosotros conocemos de absorber energía es por medio de nutrientes, llamémoslos alimentos o como queramos llamarlos. Con esto, el sistema químico del organismo es capaz de manejarse y seguir viviendo, que es de lo que se trata. Luego también podemos tener algunos entes que los consideramos no vivos, pero que puede que en algún momento lo fueran y que sencillamente fueron abandonando diversas funciones que tenían previamente, porque si el medio externo o el medio ambiente en el que vivían aportaba todo lo suficiente, no hay por qué mantener un sistema metabólico especializado para generar algo. El hombre, por ejemplo, la especie humana ya no sintetiza vitamina B12. La vitamina B12 es una estructura bastante compleja con 170 átomos, un núcleo tetrapirrólico, cobalto en el interior de todo ello y algunas cadenas laterales. Es una molécula de lo más compleja. En algún momento, normalmente, las especies animales la crean. Y en algún momento de la evolución, el hombre le resultó más práctico a alguno que tenía un problema captarla del exterior, vulgo comiendo hígado, donde se acumula, y sencillamente, pues lo que probablemente había sido un grave problema porque
él no sabía sintetizarla y posiblemente estaba condenado a la extinción. Si tenía abundante vitamina B12 en el medio, pues resultó que él encima no gastaba tiempo ni energías en hacer algo, con lo cual tenía una ventaja competitiva a nivel evolutivo. Sobre los entes vivos o no vivos, ¿cómo los diferenciamos? ¿Qué es un ente que consideramos no vivo? Aquel que tiene algunas propiedades, pero no todas. Un ejemplo clásico son los virus. Los virus se reproducen en el interior de células, son parásitos puros. O sea, son incapaces de vivir solos. Entonces, ¿cómo se las arreglan? Pues es muy sencillo. Entran, sueltan el DNA, en el fondo no es más que DNA, la maquinaria de los ribosomas detecta DNA y dice esto es para mí. Y se dedica a replicar ese DNA, lo mismo que replicaría el de la célula en la que estaba. Y acaba generando múltiples virus. Luego, curiosamente, no hace falta nada, se enganchan ellos solos digamos, el DNA, se cubre con las proteínas de la cápside y ya tenemos un virus de nuevo y se las ha arreglado para que alguien le preste lo que él no necesitaba. Pero se les considera no vivos. También hay otra cosa curiosa, algunas proteínas se las arreglan para servir de molde y si hay aminoácidos en el entorno, sacarse copias de sí mismas y reproducirse en el fondo. El ejemplo que todos vimos hace unos años es el de las vacas locas. El primero que se descubrió fue el curu, que es una extraña enfermedad que se transmite por comer cerebros contaminados. Y lo descubrió un antropólogo me parece que fue en Nueva Guinea, que estaba viviendo con los locales y allá parece ser que digamos, un signo de respeto era comerse a los muertos. Y este parece ser que estuvo enfermo y le dijeron los locales, no te preocupes, si mueres te comeremos. O sea, como un gran detalle que habían tenido con él. Y él se dio cuenta de que lo raro que tenía aquella tribu era que se comía los cerebros. Lo estudió, le llamaron de todo, porque claro, los médicos no lo aceptaban, los antropólogos decían que estaba loco, pero resultó que no, que es que tenía toda la razón y al cabo del tiempo, como siempre, acabó con el premio Nobel. Pero de mientras, expulsado de toda la comunidad oficial. Y las nanobacterias son unos entes químicos que no son bacterias, aunque tienen formas, pero se las arreglan también para, a partir del exterior, acumular materiales similares a ellos y de hecho acaban provocando cálculos renales, acumulaciones de grasa en las arterias, o sea que tienen unas propiedades un tanto particulares que no tienen todas las condiciones, pero tienen varias condiciones. Decimos que no están vivas, pero en el fondo las células, y nos consideramos vivos, necesitamos energía externa. Incluso las primarias, las plantas, las cianofíceas, las que inventaron la fotosíntesis, necesitan energía externa que la traen del sol. Se las han arreglado para sencillamente utilizar ese truco de la energía y almacenarlo en moléculas. Y la energía se utiliza, la energía solar la utilizamos todos. La visión se basa en que la luz solar interacciona con una serie de compuestos que tenemos en los conos y en los bastones en la retina y se generan, digamos, actividades químicas, se transmiten por el cerebro y creemos que vemos a la gente. Otros tipos de vida, pues no sabemos si los ha habido o si los hay, pero no los reconocemos. Yo personalmente creo que ha habido muchos intentos, porque va a ser muy raro que seamos el único caso en toda la galaxia o en todo el universo. Como decía Fermi, los dos casos son igualmente terroríficos. Si somos la única especie, qué raro y qué terrorífico. Y si no somos la única especie, a saber lo que piensan de nosotros, qué raro y qué terrorífico. Lo cierto es que pudieron aparecer múltiples intentos, pero desaparecieron por diversas razones. A lo mejor, pues que este modelo de vida acabó con ellas. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que hay muchas veces dificultades para descubrir algo o para identificar algo.
en microbiología hay toda una serie de apellidos para determinados grupos digamos, de entidades microbiológicas que le ponen el apellido de difficile. ¿Por qué? Porque era muy difícil de encontrar, porque sabían que este tiene algo porque está enfermo. Y no había manera de encontrar el bicho. No había manera, hasta que de repente un día alguien lo encontró algo y consiguió con eso reproducir experimentalmente la enfermedad. Luego era ese algo que no lo había encontrado nadie. Y ya con los virus, que encima son microscópicos, pero microscópicos que necesitan el microscopio electrónico para verlos. O sea, nada de con el microscopio normal, aunque le pongas 2000 aumentos. O sea, que son mucho más pequeños de lo que nos hacemos a la idea. Pues ha habido tipos de lo que sea que sencillamente no los vemos. Y también puede ocurrir que sencillamente, como no encajan en el modelo que conocemos, pues sencillamente no los reconocemos. Así de sencillo. El reconocimiento, pues como ya he dicho, si cumple las propiedades es vida, ¿vale? Pero resulta que las propiedades están definidas en función del modelo de vida. Esto es una tautología pura y es darle vueltas a lo mismo para decir que creemos que entendemos algo. A veces es difícil de reconocer, como ya hemos visto, y hay veces que la naturaleza parece ser que imita modelos vivos o al revés. En un meteorito que hay por ahí por la Antártida, durante mucho tiempo estuvieron diciendo que había una serie que eran un fósil de unas bacterias. Bueno, pues luego resulta que se ha visto que también eso lo puede hacer la mineralogía sin ayuda de nadie. Estamos como antes. ¿Quién imita a quién? Pues no se sabe. ¿Puede ser que fuera una bacteria? Sí, pero no sabemos lo que pasó hace 300 o 500 o 1000 millones de años. Evolución espacial y temporal. Evidentemente, la vida sabemos que se ha diseminado, luego ha habido evolución espacial y sabemos que dura, hasta hoy por lo menos. Luego ha habido evolución temporal. Lo cierto es que, ¿cómo sería el primer ente? Pues muy elemental. Desde luego no sería algo totalmente compuesto y completo como estamos acostumbrados a verlo. Las funciones que tuviese, pues las funciones que tuviese serían poco más que manejar un poco la energía y de algún modo saber reproducirse. La membrana ya hemos visto que lo hace sin ayuda de nadie. Luego, la célula más sencilla que tenemos ahora, me parece que es la Mycoplasma genitalium, es bastante compleja. Y sobre esa, Craig Venter le quitó el núcleo, sintetizó una cosa, la metió en una célula sin núcleo y esa célula se reproducía perfectamente. Él jura que ha inventado una célula. Lo único que ha hecho ha sido cambiar el núcleo, que eso está ya conocido hace mucho. La diferencia es que el núcleo lo había inventado él, no era el núcleo de otra célula que él quita y pon. Digamos, suena muy raro, pero es algo ya estándar en biología avanzada. Y hay que tener en cuenta que, bueno, la célula más sencilla es complejísima. Cualquier célula de unas pocas micras tiene 10 a la 12, 10 a la 15 moléculas en total. Y esa es una cifra que se nos escapa, dejémonos de tonterías. Lo mismo que decían que la vida apareció pronto. Pronto son 400 millones de años, yo lo siento, a mí me parecen muchos. Si apareció un Luca o varios Lucas, pues bueno, no lo sabemos. Sabemos lo que tenemos ahora y le hemos dado un bonito nombre que es Luca. Y luego, ¿cómo ha habido tantas variantes? Pues es sencillo, pequeños errores en la reproducción, pues si son viables acaban generando diversas especies distintas. De los tipos básicos de vida, pues hay 3 tipos básicos: bacterias, arqueas y eucariotas. Las bacterias, ya hemos visto que son un grupo que básicamente se diferencia, pues bueno, por ser una célula elemental con algunas propiedades y por tener un tipo de membrana. Las arqueas y las eucariotas son más complejas y tienen las arqueas un tipo de membrana distinto y las eucariotas el mismo que el de las bacterias. Pero curiosamente, da igual el modelo, lo cierto es que ambos modelos funcionan. Aíslan del exterior, que es lo que tienen que hacer.
¿Cómo pasó esto? Pues suelen decir que hubo transferencia genética horizontal, que es la manera de decir que de algún modo un gen de una se movió hacia la otra. También puede ocurrir que todas tuvieran el mismo y en algún momento lo que era un enlace éster, por un error se generó un enlace éter y como también era viable, pues acabó creando su propio mundo. Y luego las células complejas, las eucariotas, esas tienen mitocondrias y las plantas cloroplastos. Los cloroplastos son lo que realmente absorbe la luz solar, con ellos se generan hidratos de carbono y de los hidratos de carbono vivimos todos los demás. Y las mitocondrias son unas bacterias, se cree que son bacterias, de hecho, tanto las mitocondrias como los cloroplastos tienen sus propios grupos de DNA que se dedican a fabricar digamos, todo el sistema molecular que realmente requieren las mitocondrias por un lado y los cloroplastos por otro. No todo realmente. Hay parte de los genes que necesitan que están en el núcleo de la célula. Posiblemente, pues en algún momento una mitocondria se murió, soltó el DNA y el núcleo celular, que en el fondo es donde está el DNA, lo captó de algún modo y bastantes de los componentes que precisan las mitocondrias, en realidad sus genes están depositados en el núcleo. Mientras que hay otra serie, me parece que en la mitocondria son 37 genes, que son los específicos para manejar el oxígeno. Y el oxígeno no hay que olvidar que aunque nosotros vivamos muy bien con él, no deja de ser el tóxico más poderoso que se ha inventado. Se carga todo lo que sea vida microscópica y, vamos, mientras siga existiendo el ozono estaremos contentos. Pero cuando en el cuerpo humano se crean demasiados radicales libres, bonito nombre para decir que hay un oxígeno con un electrón perdido, acabamos en los radicales libres y en un montón de problemas. Aquí vemos pues, los dos ejemplos, el de Luca originario, con un único Luca, y tendríamos las bacterias por un lado y el grupo de arqueas y eucariotas por otro. Y como y se cree que los cloroplastos, las mitocondrias se pasaron en algún momento previo, por eso tienen tanto arqueas como eucariotas, y los cloroplastos pues se los pasaron tan solo a una parte de las eucariotas que son las plantas. El resto de las eucariotas no tienen cloroplastos y son incapaces de absorber energía por sí solos y de generar compuestos que precisen. Abajo tenemos el otro modelo de varios Lucas. Tenemos aquí diversas células que, bueno, pues hubo bastante mezcla de genes y al final pues acaban creando lo mismo y mezcla de genes a diversas alturas, cosa que también se ha comprobado, que no solo es que cloroplastos y mitocondrias se hayan intercambiado entre bacterias y otros, sino que ha habido también intercambios de genes más avanzados y entre todos contra todos, hablando rápido. Al fin y al cabo, una vez que un ente muere y suelta su DNA al medio, el DNA es DNA y cualquier célula que se lo coja, pues posiblemente puede reconocerlo como DNA, lo mismo que los virus, cuando sueltan su DNA y se acabe reproduciendo e incluso se acabe incorporando al DNA local. De hecho, vamos, montones de especies tienen DNA de virus, incluso nosotros, incorporado en el propio genoma. Y posiblemente, eso, de alguna manera, gracias a eso, podemos reconocer entidades que nos pudieran hacer daño o crearnos problemas, y como ya tenemos ya conocemos su estructura, generamos el complementario y lo anulamos con un anticuerpo. ¿Cómo apareció la vida? Pues está claro que con los componentes necesarios y la energía que precisasen para juntarse todos. Y tiempo, mucho tiempo. Os digo lo de antes, 400 millones de años pueden parecer pocos, pero a mí se me escapan. Me parece que serán pocos geológicamente, pero biológicamente es que vamos, son mucho más de lo que nadie se piensa. Se apareció en la Tierra, apareció en Marte, como hay por ahí quien lo dice, porque si el meteorito ese de la Antártida, el de Murchison,
se sabe que vino de Marte por las composiciones isotópicas que tiene, pues puede ser verdad. Se apareció en cometas, en los cometas se ha encontrado también montones de compuestos orgánicos. Se apareció aquí, en la profundidad del espacio, en las nubes moleculares hay cadenas y hay moléculas orgánicas, o por lo menos la estructura, no la cadena, no la molécula completa, pero la estructura sí. No hay que olvidar que en el universo básicamente todo es hidrógeno, algo de helio, con mucho helio, y de vez en cuando trazas de otros elementos. Pero lo cierto es que el carbono tiene una buena costumbre de enlazar y cuando los carbonos se encuentran, da igual si están aquí o en las profundidades del espacio, se acaban enlazando. Y se han encontrado bastantes moléculas por radioastronomía en las nubes moleculares. Y luego se apareció ahora, al principio de todo el universo. Da igual. En el fondo no es más que transferir el problema a otro sitio. Y en vez de decir ha nacido aquí, ha nacido allá. Pues vale, da igual donde naciera. Ha nacido, que es de lo que a partir de ahí ya estamos. Y por si había pocas dudas, pues allá por los años 50, un estudiante de doctorado llamado Miller, pues engañó a su jefe, que era ya un premio Nobel, que era Urey, y inventó un aparato que básicamente es esto. Un sistema con agua que lo calentaba pues para que evaporara una entrada de gases, de lo que se suponía que tenía la atmósfera de la Tierra, reductora, metano e hidrógeno, amoníaco, un sistema digamos, de que salten chispas para emular las primitivas tormentas que hubiera. Después lo condensaba y había un punto por donde podía hacer tomas de muestras. De esas tomas de muestras, al cabo de tan solo 3 días, ahí había una pasta oscura, extrañísima, que la sacó, empezó a analizar y encontró hasta glicina. Y estamos hablando de los años 50, donde la analítica era bastante difícil entonces. Pero ya demostró que se podían aparecer de la nada casi, tan solo con que hubiera posibilidades, bastantes compuestos de razonable complejidad. Bueno, mandó el trabajo a publicar, se lo negaron, le dijo al jefe, ¿me echas una mano? Y dice, sí. Pone el nombre y dijo, no, el trabajo es tuyo, hay que reconocer que el señor Urey se portó y dijo, este trabajo es de mi alumno y digo yo que está bien hecho. Lo publicaron y ahí empezó todo. Lo que está claro es que una vez que apareció, por mínima que fuese, y probablemente sería algo que a nosotros no nos parecería vida porque nos empeñamos en verla compleja, lo cierto es que el proceso ya es irreversible. Es como lo de la materia y la antimateria. ¿Por qué no hay antimateria? Pues probablemente porque había una pequeña asimetría y al final, pues para adelante, para atrás, la asimetría acabó mandando. Y ahora hay que crearla. Al principio y ahora la vida es anaerobia, sin oxígeno. De hecho, es una de las maneras más fáciles de esterilizar algo y no hay ni que pedirlo. Tú tiras cualquier cosa orgánica más o menos indecente en un río y 5 o 10 kilómetros más abajo, solo con la luz solar y lo que se agita aquello y se oxida, y el oxígeno que hay, aquello unos kilómetros más abajo ya es otra vez agua pura y cristalina. El oxígeno en eso nos viene bien, puesto que a nosotros no nos vienen nada bien determinados tóxicos. El aislamiento, ya hemos visto que la membrana se crea por puras leyes físicas de adhesión. La prueba más fácil es echas una gota de aceite en una bañera llena de agua y al principio ves la gota, vas a la mañana siguiente y ves que brilla todo. La gota que parece que no es nada, en realidad son millones y millones de moléculas. Y una gotita de aceite acaba extendiéndose, pues eso, por 1 metro cuadrado de superficie, o medio metro cuadrado, lo que mide la bañera, y están pegadas unas con otras, porque miras de lado y no hay manera de que no veas por dónde no brilla. Sencillamente, la parte no polar se adhiere ya solita. La parte polar se juntaría con el agua.
Lo cierto es que las membranas, digamos, las partes, los fosfolípidos o los proteoglicanos, se juntan ellos solos y crean vesículas. Y si una capa se junta con otra capa por la parte no polar, pues acaban creando dobles aislamientos. A un lado aislamiento que le llamamos célula, con agua como principal disolvente y medio donde se realiza todo, y al otro lado el mundo exterior. El metabolismo, pues el metabolismo al principio sería de lo más elemental, manejar dos moléculas y crear una tercera y saber hacer esto. Y luego la reproducción. La reproducción es con ácidos nucleicos. Normalmente se piensa siempre en el DNA, pero lo cierto es que el RNA probablemente es el que lo inventó todo. El RNA es una molécula muy particular, tiene características de catalizador, de memoria y de reproducción. Todo. Las proteínas se forman por sencilla unión química. Un grupo ácido, un grupo amino, no hay ni que pedirlo. Reaccionan, sueltan un poco de agua y ya están juntas. Tenemos de un aminoácido, tenemos dos. Sigue alargando la cadena y le llaman proteína. A partir de formaldehído se forman azúcares sin ayuda de nadie. Y si además hay ácido cianhídrico, que es otro tóxico poderosísimo, pero un reactivo fabuloso, la industria química lo consume por bidones, que se dicen muy rápidos, pues también se ha visto que se generan aminoácidos. Luego ya tenemos la base de las proteínas. Los ácidos nucleicos pueden aparecer por complejización de cadenas, digamos, de carbono unidas por grupos fosfatos a través de OHs. Y hace falta, como en todo, tiempo. Ahora todo está muy logrado y todos somos seres con un metabolismo acelerado, sobre todo los superiores, que nos basamos en oxígeno. Pero al principio todo esto no estaría nada logrado, sencillamente se podía hacer, se haría muy lento, pero total unos pocos cientos de millones de años y la cosa acaba funcionando y mejorando. Aquí tenéis pues unos compuestos que se han encontrado en el cometa en el Churyumov-Gerasimenko. A partir de agua y CO2 pues se ve que se genera el etilenglicol, acetaldehído, a partir de metano y amoníaco, pues aminas, nitrilos y de todo ello, pues cianatos, amidas, bueno. Y esto en un cometa, que ha pasado por ahí hace un rato y que las máquinas que le pusieron empezaron a analizar y a transmitir aquí. Y han encontrado todo esto. Los ácidos nucleicos parece ser que son una evolución, pues de, como ya os he dicho, de uniones. Aquí tenemos la gliosa, digamos un azúcar de 3 carbonos, y como buen azúcar pues tiene grupos OH que se pueden juntar. El ácido fosfórico pues puede reaccionar con esos grupos OH y juntarse con este y unirse también con la siguiente gliosa y otro ácido fosfórico y otra gliosa y crear una cadena de lo que ahora llaman ácidos gliconucleicos. Si en vez de 3 carbonos tenemos 4, pues sería con treosa, pues ácidos treosonucleicos. Y casi como una evolución natural, con 5 carbonos tendríamos la ribosa o la deoxirribosa y tendríamos ribonucleico o desoxirribonucleico. Y estos son compuestos que salen solos, con tiempo y un poco de química. Respecto de los aminoácidos, pues resulta que bioquímicamente se pueden ir generando a partir de compuestos normales como la glucosa, el piruvato, o el alfa-cetoglutárico, y bueno, pues sencillamente a partir de ellos, por cadenas metabólicas, pueden aparecer los famosos 20 aminoácidos de los que están compuestas todas las proteínas. El RNA, ya os he dicho que es una molécula muy particular. Es inestable porque tiene grupos OH y los grupos OH son bastante reactivos. Pero hay que tener en cuenta que la Tierra primitiva era reductora.
La atmósfera era reductora y probablemente el agua o donde se crearan estos compuestos tampoco podían ser oxidantes en origen. Y puede crear enlaces de unos, digamos, entre sí. Al fin y al cabo no son más que una serie de aminoácidos. Y se crean solos hablando rápido. El DNA es mucho más estable porque no tiene el grupo H, por eso es desoxi, le falta el oxi y es mucho menos reactivo. Y además tiene la ventaja de que es doble cadena, con lo cual tiene una mayor estabilidad. La energía, sea del Sol, de moléculas, de radiactividad o de lo que sea, es necesaria para todo proceso. La del Sol, en el ciclo de Calvin, en las plantas, pues es de la que vivimos todos, hablando rápido. Pero también en las fumarolas, allá en la profundidad de los océanos, o el mundo de azufre o el mundo de las piritas, como tenemos aquí al lado en Río Tinto, pues resulta que ahí viven un montón de especies raras que viven de eso, de sacar la energía almacenada en compuestos de azufre. El carbono necesario para todo esto, pues probablemente podría venir del CO2 o del CO y del metano que se supone que había en origen en la atmósfera. Y los enzimas, o sea, los catalizadores biológicos, pues al principio, evidentemente, en la célula primitiva, en la LUCA, serían muy elementales. De hecho, LUCA haría poco más que crecer un poquito y reproducirse, crecer un poquito y reproducirse. Hemos visto que para eso el RNA, que tiene propiedades catalíticas, el RNA, aunque se habla de él en singular, en realidad es un superplural. Hay montones de RNAs distintos, pero distintos en su función. Lo que también, pues digamos que podría ser una evolución del propio RNA sobre sí mismo. El DNA, pues cada uno tenemos el nuestro propio, pero en el fondo el modelo es el mismo y no cambia en absoluto. Mientras que el RNA tenemos ribosomiales, tenemos mensajeros, tenemos de transferencia. Y para transferir necesitamos un montón de RNAs distintos, uno para cada aminoácido, que reconoce el aminoácido y luego por el otro lado tiene una manera de entrar en el ribosoma para generar la proteína. El ribosoma no es más que una maquinaria más rápida que la pura química y el tiempo. Y bueno, los enzimas, pues yo suelo decir que al principio serían hidrogenasa y dehidrogenasa, hidrolasa y dehidrolasa. Esos cuatro, los que quitan agua para que algunas reacciones que con el agua no funcionan, pues los que quitan agua las facilitan. Y el añadir o quitar hidrógeno, pues es una manera sencilla de cambiar un poco una molécula o de aprovechar su energía. Para todo esto está claro que se precisan una serie de condiciones, restricciones o como queramos llamarlas. Y pues las restricciones son una cadena de condiciones, una tras otra, que al final se cierra sobre sí misma. Esto que al principio puede parecer muy bonito o muy raro, lo cierto es que es un hecho. Y en este proceso se va creando una serie de moléculas, se va creando un trabajo que se retroalimenta sobre sí mismo. Al principio se haría de una manera lenta, sencilla y elemental, pero con el tiempo pues, se ha ido mejorando con los catalizadores, alias enzimas. Y lo cierto es que así el sistema se crea y se automantiene. Y una vez que tenemos un sistema que se automantiene, pues ya lo hemos conseguido todo. Para todo esto, así como el hidrógeno le teníamos de origen, para todos los materiales de los que está hecho la vida, los famosos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre y un montón de metales, hasta 30 y algunos, que se sepan, pues todo esto no nace en las estrellas primitivas que solo eran de hidrógeno, pero esas estrellas en los procesos nucleares acaban generando primero carbono, nitrógeno, oxígeno y darle tiempo y al final pues estallan como supernova, diseminan su contenido por todo el entorno digamos, de alrededor y bueno, pues también por puras leyes de gravedad se van juntando y acaban creando vida. Por puro azar fue posible, pero bueno, las leyes físico-químicas acaban mejorándolo. Y lo cierto es que una vez que algo aparece, pues sigue funcionando.
y lo que es más versátil, lo que tiene mejores propiedades, pues acaba ganando a los otros. El que es más rápido gana la carrera y el que es más fuerte puede con todos. Sencillo, pero así funcionan las cosas. De vez en cuando hay pequeños errores en la reproducción y sencillamente es lo que llamamos evolución. Aparecieron montones de variantes. Nosotros creemos que somos el género Homo, que queda muy bonito, pero en el fondo somos el grupo primates, alias monos. Somos un mono muy raro, que carece de pelo, o que lo tiene en zonas muy localizadas y que encima se cree algo. Lo curioso de la vida es que la segunda ley es inexorable, pero en la vida, en vez de degenerar, que es lo que manda la segunda ley, se las arregla para durar y para mantenerse. ¿Cómo se lo hace? Pues bueno, sencillamente con el aporte energético que se las arregla para conseguir, es capaz de mantener sus condiciones de aislamiento y evitar la degeneración, que es lo que dicen las leyes. Y a partir de compuestos muy elementales se pueden generar cosas bastante complejas. Aquí tenemos, por ejemplo, los dos compuestos primarios, A y B, llamémoslos así. Si se juntan ellos solos pueden dar AB o BA, pero también puede ocurrir que se junten y acaban dando entidades un poquito más complejas y al final mucho más complejas. Y puede ocurrir que una de ellas facilita otra reacción y esta a lo mejor facilita esa reacción y a lo mejor esta otra facilita esta. Al final se crea un conjunto completo, automantenido y completo. Digamos, se produce autocatálisis. Un montón de productos se mantienen a sí mismos y se generan a sí mismos. Ya hemos dicho que la vida son conjuntos colectivamente autocatalíticos. Y además que muchas veces son automáticos. Hay autopoiesis en soluciones de RNA y péptidos. Pones un RNA, el que sea, echas péptidos abundantes y al final se acaban creando copias de ese RNA. Y también se han encontrado reacciones donde un péptido canaliza una reacción que cataliza la reformación de otro, que cataliza la formación de otro, que al final cataliza la del primer péptido. Con lo cual se van, es la pescadilla que se muerde la cola, se van enlazando unos con otros y al final se enlazan todos. Cada uno de ellos es imposible que funcione, pero entre todos funcionan en bloque. La vida es autocatalítica sobre sí misma. En el exterior de la célula, el segundo principio sigue siendo total, pero en el interior resulta que la vida se las ha arreglado para retrasar el proceso. Aquí, bueno, pues tenemos la misma idea, donde el primer compuesto actúa sobre otro, genera el segundo, que actúa sobre otro, genera el tercero, que actúa sobre otro, y este a su vez crea el primero, con lo cual ya tenemos el ciclo completo. Y en las células lo que tenemos sobre todo son una serie de procesos enlazados todos contra todos que mantienen la vida. El caso más digamos clásico, el RNA cumple las tres condiciones. Restringe sobre qué actúa, digamos, ¿sobre qué actúa el RNA? Sobre sí mismo. Realiza un trabajo, por supuesto, reproducirse. ¿Y cómo lo hace? Pues porque resulta que es catalítico sobre sí mismo. El RNA lo hace todo solito. Y bueno, hay conjuntos de péptidos que ya os he dicho que entre sí ninguno se autocataliza, pero entre todos se catalizan todos a todos. Y una secuencia de nucleótidos sueltos en un trozo de ácido nucleico en un caldo de nucleótidos sueltos acaba sacando una copia, digamos, complementaria de sí mismo. Y luego esta copia, a su vez, podrá crear la original. Es en lo que se basa el DNA, el sistema de reproducción básico. Los lípidos ya hemos visto que se unen por fuerzas físicas y no hay ni que molestarse con ellos. Lo hacen todos sin ayuda de nadie. Sencillamente las leyes físicas, cuando son demasiado grandes, le indican a la vesícula que se parta en dos porque hay un problema superficie-volumen.
y no hay manera de manejar las cosas bien. Lo cierto es que además los lípidos, cuando terminan muchos los importantes que nos interesan para la membrana en un grupo ácido, con lo cual las moléculas se autoorientan y al final acaban creando un exterior y un interior. El interior tiene un grupo polar y retiene agua y todo lo que lleve ese agua. El exterior, da igual lo que tenga, lo cierto es que nos aislamos de él. Y tenemos, pues eso, la zona de bicapas no polares con áreas polares a ambos lados. En el interior la llamamos célula, en el exterior la llamamos el medio externo. De ahí podremos conseguir una serie de pequeñas moléculas que pasarán adentro de algún modo y mantendrán la reacción. Lo cierto es que a partir de la aparición de un punto crítico hay procesos que ya son irreversibles. Tú sueltas un montón de hidrógeno en el espacio, dale unos millones de años y acaba apareciendo una estrella, que es algo completamente distinto de lo anterior, aunque es lo mismo que lo anterior. Pues con la vida pasa exactamente lo mismo. Y hay gente que dice, pero bueno, ¿esto cómo? Bueno, pues en el meteorito de Murchison, el famoso de la Antártida, han encontrado 14.000 compuestos distintos. O sea, alguien se ha llevado eso, lo ha metido en el clonador en la NASA y ha encontrado de todo. Y si eso lo han encontrado en un meteorito, que dicen que vino de Marte, que en Marte pudo haber vida en su momento, no hay que olvidar que, aunque ahora es un planeta muerto, parece ser que tuvo un gran océano en el norte, pues en la Tierra, que es bastante mayor y que tiene unas condiciones mucho más adecuadas, lo más probable es que también naciera la vida. Y lo cierto es que la vida cambió su propio mundo. Al principio los mares... Se ha perdido la voz, Coldo. Se ha perdido el sonido. ¿Ahora se oye? Sí, ahora sí, ahora sí. Vale. En algún momento apareció el DNA, que en el fondo no es más que una variante del RNA, aunque haya triunfado mucho más y sea más fácil de alargar. Los aminoácidos, el sistema del código de los tripletes, los bicapas de fosfolípidos o de lo que sea, las bacterias. Bueno, y fijaos que al final, pues también parece que aparecen los virus de DNA. Y lo cierto es que aquí muy esquemáticamente y para que parezca algo, pues ponemos a los eucariotas a los que pertenecemos, pero lo cierto es que los eucariotas son lo poquito de la vida. El 90 y tantos % de los seres vivos o de los animales visibles son prácticamente insectos. Y esos son el 1% o menos de lo que son las bacterias y los microbios.
Y posiblemente contra los virus ya ni se sabe lo poco que somos. Aunque dicen que los virus no son vivos, pero desde luego de vez en cuando alguno nos hace la puñeta. Y bueno, todo esto, el resumen, pues lo he sacado de algunos libros. Hay un par de ellos bastante majetes y sencillos. Uno es este, El origen de la vida en la Tierra, de esos de RBA que edita periódicamente, donde cuenta todo muy clarito este señor, el Juan Antonio Aguilera. Luego, este otro yo lo encontré por casualidad y tiene un enfoque bastante original de todo ello. Es un bioquímico que la verdad es que cuenta las mismas cosas de una manera distinta y me ha gustado mucho. Y luego, pues los clásicos, el de Pierluigi Luisi, donde cuenta todo esto mismo, pero eso hace ya un montón de años. Y bueno, el de Christian de Dieu, que es el clásico de todos ellos. Y muchas gracias por venir y por todo. Muchas gracias a ti, Coldo, ha estado interesantísimo. Pues muchas gracias, Jaime. Y si alguien más quiere conectar. Jaime, ¿cuántos hay desde ahí? ¿Cuántos ves en la pantalla que hay conectados? A ver si 4. Sí. Oficialmente 4. Claro, pero 2 son de la agrupación, que estáis ahí. Estamos Alfonso y yo. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, pues esto es más o menos lo que os iba a contar y no sé si esta vez me he enrollado me he enrollado más de lo que pensaba, pero vamos. Sí. ¿Preguntas que queráis hacer? Así. La posibilidad de que exista otra forma de vida, pero que no son reconocidas. Exacto. Conviven con nosotros que somos otra forma de vida. Sí. Es que se ha podido ver o pensar que una que España y cualquier Sí. No. La pregunta es que si existen otras formas de vida, no puede ocurrir que una de ellas esté induciendo problemas o cuestiones en la otra y aunque nosotros no la veamos, pero sin embargo nos esté afectando. De hecho, lo ha ocurrido. O sea, las mitocondrias son bacterias y gracias a ellas nosotros tenemos un metabolismo bastante mejor que el de la fermentación. La fermentación es el metabolismo de prácticamente toda la vida, salvo la de tamaño visible. Y la fermentación produce, me parece que eran 6 moléculas de ATP, que es el almacén de energía del sistema vital actual, mientras que con oxígeno la cosa se complejiza un poco más y me parece que son 30 moléculas de ATP o 36 las que acaba generando. No hay que olvidar que la mitocondria, vamos, toda la pinta que tiene y el hecho de que tenga su propio DNA, lo mismo que los cloroplastos, tiene toda la traza de que eran vidas independientes que de algún modo han aprendido que se vive mejor a buenas que a malas. Y al principio pues serían bacterias que se matarían con otras bacterias y probablemente hasta con los eucariotas grandotes, que entonces no tendrían mitocondrias y tendrían muchos más problemas. Tendrían todavía un metabolismo bastante lento. La mitocondria no deja de ser la bacteria, no deja de ser la cianofícea originaria que inventó el quitarse el oxígeno de encima metabolizándolo. Y luego con el tiempo pues resultó que esos cambios del oxígeno acabaron transfiriéndose de alguna manera a la célula y esa célula aprendió a manejarlo mucho mejor para controlar mucho mejor la energía. Eso existe. Lo que pasa es eso, normalmente una célula, lo mismo que nosotros, ves algo comestible y te lo comes. Una célula ve una bacteria que es mucho más pequeña, se la come, la digiere y al fin y al cabo pues podrá ser lo que quieras, pero siguen siendo ácidos grasos, azúcares, proteínas.
siguen siendo material reaprovechable. De hecho, cuando digerimos, básicamente lo que hacemos es, por medio de ácido y de enzimas, trocear todo lo que hemos comido en azúcares, en grasas, en esto, ¿cómo se llama? En aminoácidos, los absorbe las células, los manda al almacén si sobran, o los utiliza si estás haciendo una carrera porque necesitas energía rápida, y la glucosa sigue siendo el modelo fundamental, pero es así. Por la razón que sea, bien porque tenía un defecto, o bien porque no se llegaron a pelear del todo, acabaron conviviendo. Ese modelo existe. Era un modelo anterior, casi seguro. Y el cloroplasto, 3/4 de lo mismo con las plantas. Ahora, que haya otros modelos de vida, pues como nos empeñamos en el de la célula, que ¿cómo sabes que está vivo? Pues porque tiene estas 3 condiciones que son las que decimos que son la vida. Eso es una tautología y es una manera muy bonita de decir, si cumple lo que yo digo que tiene que cumplir, es que cumple. Vale, pues hay que. ¿Y qué? Lo que sí está claro que en la Tierra solo hay una vida. Toda la vida es la misma. Sí, son variantes de la misma. Pero sí, es una, o sea, toda la vida de la Tierra es la vida. No hay. Sí, sí. O sea, no, es que no hay más que un modelo de vida. Lo que hay luego son muchos ejemplares distintos con muchas especies. O sea, surgió el primer ser vivo, es el famoso Luca, Last Universal Common Ancestor, y eso, y ahí empezó a evolucionar y hubo los problemas que hubo con en las replicaciones y las mutaciones. Y eso fue diversificando la vida, pero sigue siendo la misma. Y hoy en día, bueno, lo ha dicho antes Koldo, pues todos los seres vivos tenemos los mismos aminoácidos, tenemos el mismo sistema el mismo código genético. Hay pequeñas variantes, pero sí. Que interpretan Sí. distinto en las mitocondrias, el código genético, pero básicamente es el mismo. Sí, pero en cuanto a eso, no sé si, Mariano, tú ibas por ahí, o si puede haber vida distinta, que si descubrimos vida en otro planeta, pues a lo mejor resulta que tiene otro código genético o tiene otros aminoácidos distintos, porque si seleccionaron estos 20, entonces esa sería una vida distinta, pero en la Tierra toda es la misma. Es una vida que se fue variando y diversificando y es la misma. Es lo que decía Lovelock y Lynn Margulis y todos estos. Sí, es que es así, es que la vida que conocemos es lo que llamamos vida. Lo mismo que, digamos, unas moléculas tienen que ser D y otras tienen que ser L. Pero eso es algo que es aquí y que es ahora y que probablemente es de siempre. Pero cuando se sintetizan las cosas químicamente, sin pedírselo, aparecen formas D y formas L de todo. Y posiblemente dicen, vamos, yo he leído por ahí en algún lado, que las formas D y L nuestras tenían una ligerísima probabilidad mayor, digamos, o mejor que las contrarias, que las formas L y D alternativas, lo mismo que la materia y la antimateria. Pero, y que de eso, pues dale unos cientos de millones de años y acaba fosilizando el formato. Sí, sí. En lo que estábamos hablando. Si no, podría existir una vida basada en el silicio, en las profundidades del universo. No, pero a lo que yo me refería es que si aceptamos que inicialmente la Tierra era anaerobia, y ahí se desarrolló algo o no sabemos si se empezó a desarrollar algo. O no se puede, con la forma de vida que ahora reconocemos y aceptamos, seguro que no, pero no pudo haber alguna forma en ese ambiente de que se desarrolló. Totalmente de acuerdo. O sea, que pudo haberla, sí, pero a ver cómo lo demuestras. Si es que el problema es que han pasado unos cientos de millones de años y ya posiblemente la traza que quede esté ya muy degenerada para reconocerla.
Ahora, que pudo ocurrir perfectamente. Yo personalmente creo que debió haber múltiples intentos parecidos, y que a lo mejor hubo intentos con otras membranas o basados en otro sistema, pero sencillamente no triunfó. La opinión que hay más generalizada, la opinión de Christian de Dief o la opinión de, bueno, de nuestro, el que estuvo aquí hace poco, bueno, la opinión es que pudo haber pudo surgir la vida con pequeñas variantes, pero no es muy seguro. Hay algunos que no, que piensan en esta, pero luego solo quedó una, que se comió a las demás y solo hay una, y esa es la que empezó. Y de ahí se diversificó. Ahora, una cosa que me ha gustado como lo has planteado Koldo, es que la vida ha sido casi obligatorio que surgiese en la Tierra, por ese tipo de reacciones que se dan la vuelta y al final acaba habiendo vida. Si hay muchos sistemas como la Tierra o parecidos, pues lo más seguro es que también creen vida, porque es una evolución de la materia, es un nuevo estado de la materia. Puede que esa sea distinta a la nuestra, pero lo más seguro es que surja la vida. Lo que ya es más complicado es que llegue a haber una vida inteligente, ¿eh? Pero que surja la vida, muchos científicos que lo estudian, y yo no es ese mi campo, pero sí leo, y bueno, la mayoría, o sea, hoy se opina que la evolución de la materia da lugar a vida, al final. Y esa vida, a lo mejor, en el caso de la Tierra, ha surgido y se ha establecido y ha ido evolucionando y solo hay esa. Y otra cosa es que probablemente la vida apareció completita. Nada de que primero aparecieron las membranas o primero apareció el metabolismo o primero apareció la reproducción. Posiblemente aparecerían esas cosas en algún momento, pero si no hay membrana, las reacciones se diseminan. Si no hay reproducción, el proceso se agota. En algún momento todo eso se juntó. A eso es a lo que llamamos LUCA. Una entidad primitiva mínima, pero completita. Y ese es el modelo que conocemos. Por eso he dicho que probablemente ha podido haber otros modelos y de hecho los ha habido y siguen existiendo. El RNA sigue haciendo de las suyas, solo que está mucho más especializado. Pero hay virus de RNA que no necesitan para nada el famoso DNA. El DNA es una molécula mucho más elemental en ese sentido. Puede ser mucho más larga. Mientras que los RNAs hay un montón de ellos y cada vez se encuentran más pequeñas variantes de RNA con pequeñas funciones y solo para manejar los aminoácidos hay 64 modelos distintos de DNA porque cada uno, vamos, o por lo menos 20 y posiblemente más. Lo que pasa es que muchos de ellos son capaces de enlazarse al mismo aminoácido. Así como la metionina solo tiene un triplete, que además funciona como iniciador del proceso y como metionina, y hay otros 3 codones que funcionan de terminación, hay aminoácidos que tienen 4 o 6 ejemplares que valen. Y estos necesitan un RNA que los transporte para poderlos enlazar, porque si no los pueden transportar para enlazar, no hay manera de que acabe apareciendo una proteína. Sí, y una cosa que se desprende de lo que nos ha dicho Koldo, o por lo menos yo lo interpreto así, es que la vida es pura química. Es decir, todo este origen fueron combinación de elementos pura química. O sea que no hay ninguna, y se puede dar, la química es universal, los elementos químicos son universales y la química puede surgir en cualquier lado, por pura evolución de la materia. No hay que buscar ninguna causa ajena a lo que es la naturaleza. Eso ya lo decía Ochoa. Ochoa decía que somos física y química. Y creo que algo sabía. ¿Eh? Bueno. Y aparecieron las primeras leyes, las primeras ideas sobre la química, pues se envió a Paris. Y Haldane. Y eran
La dieron porque eran marxistas. Que llegan a ver el materialismo. No sé. Se pudieron llegar a esa conclusión. Nosotros hemos estado mucho tiempo influidos por las religiones, por las ideas religiosas, por lo sobrenatural, etc. Me parece que nos echan. Quedan 5 minutos. Bueno. ¿Más preguntas? Oye, una cosa, ¿vamos a difundir esto? ¿Lo difundimos? ¿Lo difundo a todos o a los que...? Vamos, lo estamos grabando y acabará, supongo, que en YouTube. No lo sé. Pero Y vamos, no, yo tengo la conferencia y os la paso. Me pasas un PDF y lo mando a todo el mundo. De acuerdo. Sí. Bueno, pues nada, muchas gracias. Y un saludo para todos. Hasta pronto. Un metabolismo basado en vino. Ya se va de ahora y hermanos. Pero no puedo ser. No voy a poner a Sigue haciendo un frío de verdad. Pero eres muy listo, le dijo, en lugar de poner vino por ahí, yo lo que bajo. Sí, se nota el camino. A ver, aquí. Finalizar. Creo que hay que dar a finalizar y ahora empezar a hacer cosas.